Es decir, el consenso de inversores en Argentina espera que el dólar a fin de año llegue a los... Probablemente ya lo sepas, pero en Argentina el dólar está como loco, está totalmente desencadenado y justamente por esto han pasado cosas como las que te vamos a mostrar en pantalla a continuación. Ojo con lo que ponen ahí, no vayan a poner cualquier cosa. Disculpen al equipo de postproducción, vamos ahora sí a las pantallas. Lo que está viendo en pantalla en este momento es análisistecnico.com.ar, que es básicamente una web que nos muestra en este caso la cotización del dólar, y estamos viendo en particular el dólar blue, con un gráfico de línea como podés ver, y definitivamente es un precio descabellado el que tiene ahora en relación a lo que estaba hace unos días. O sea, podemos ver en la parte inferior, como probablemente te aparezca en tu pantalla, que el 10 de abril el precio del dólar estaba poquito por debajo de los 400, 390 y pico. Hoy, que estamos grabando este video, que estamos a 25 de abril, vos lo vas a ver unos días después, ya está casi en 500, o sea, ya está casi 100 pesos por encima de lo que estaba. Vamos a entender un poquito estos factores y lo más importante de todo, vamos a tratar de ver a qué precio puede llegar el dólar a fin de año. En este punto hay que tener en cuenta lo siguiente: calcular y saber de forma exacta cuál va a ser el precio de algo, en este caso del dólar, sabemos que evidentemente es imposible. Y si alguien te dice que puede hacerlo, obviamente es mentira. No hay una fórmula mágica ni una bola de cristal para esto. Pero evidentemente eso ya lo sabes. Por eso esa no es la aclaración importante, porque probablemente ya la sepas, sino que es la siguiente. Y es que hay muchas fórmulas y muchas maneras en las que podemos calcular el precio del dólar futuro. Las que vamos a mostrar a continuación son las más rápidas, las más sencillas y las que vos podés hacer independientemente del momento en el que estés viendo este video, ya sea una semana después, un mes después, un año después o 10 años después. Así que ahora sí, vamos a las pantallas. Ya estamos acá en nuestro Excel y fíjate lo que tenemos acá. Primero tenemos el dólar blue en enero. El dólar blue en enero, o sea, cuando abrió este año el dólar blue, estaba más o menos en 346 pesos. Eso lo podés chequear vos simplemente en la web que estábamos recién, que es análisistecnico.com.ar. Este dólar, nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien no va necesariamente de la mano con la inflación, porque recordemos que una cosa es devaluación y otra cosa es inflación, sabemos que si bien, como ya digo, no van estrictamente de la mano, generalmente están de cierta forma ligadas. Es decir, si yo gano en pesos, por ejemplo, gano 10.000 pesos y hay una inflación del 100% anual, cuando llegue fin de año, mis pesos me van a alcanzar para comprar la mitad de productos que me alcanzaba al principio. Si el kilo de pan, puede decir un valor extraordinario, pero es para que se entienda, si yo ganaba 10.000 pesos y el kilo de pan estaba 10.000 pesos también, yo podía comprar un kilo de pan. Si a fin de año hay un 100% de inflación, el kilo de pan me va a salir 20.000 pesos y yo voy a seguir ganando los 10.000. Entonces, yo básicamente puedo comprar la mitad de cosas que podía comprar a principio de año. Bueno, con el dólar podría o debería pasar algo similar. Es decir, si a mí me alcanza para comprar la mitad de las cosas, ¿por qué me alcanzaría para comprar la misma cantidad de dólares en vez de la mitad? Por lo que una forma súper básica de proyectar el valor del dólar es esto, justamente decir, ok, el precio del dólar es este a día de hoy, ¿cuál es la inflación que se espera a futuro? Y en base a eso decir, bueno, si la devaluación fuera igual que la inflación, ¿cuánto estaría el dólar? En base a esto ahora sí seguimos en nuestro Excel y como puedes ver yo puse una inflación del 104.3%. ¿De dónde saqué esta inflación? ¿Cómo me inventé este número? ¿O qué es este número? Nos venimos rápidamente a Google, buscamos la inflación interanual de nuestro país, de Argentina, y como podés ver acá, vamos a hacerle un pequeño zoom, dice que, básicamente el IPC, que es el índice de precio del consumidor, en definitiva, varió un 104.3%. Así que esta es la inflación que yo voy a tomar. Obviamente, la inflación que se espera a fin de año es más grande, porque ¿qué significa interanual? Significa que agarramos los últimos 12 meses, o sea, desde donde estemos hoy, que esto lo estamos grabando en abril, 12 meses hacia atrás. Pero sabemos que la inflación que se espera es más grande que la que hubo. Por lo que, con este cálculo, si nosotros al valor del dólar blue en enero, 346, le sumamos su 104,3%, llegamos a un dólar en diciembre, o sea, a fin de este año, de 706 pesos. Sin embargo, la inflación que se espera es más grande. Calculemos una inflación del 160%. Este valor no es azaroso y lo tenés ya explicado en ese video que te voy a dejar ahí en las tarjetitas. Así que cargamos este 160% y fíjate que el dólar en diciembre de este año nos da casi en los 900 pesos por dólar. Y todo esto
sin tener en cuenta el cambio de gobierno, si es que lo hay, o bueno, las elecciones en definitiva, ya sea que se mantenga el gobierno que está actualmente o cambie. Si bien no nos vamos a meter en política porque no es de eso el canal, sí es importante tener en cuenta que según lo que el mercado piense que va a pasar con la persona que gane las elecciones, se puede mover hacia un lado o hacia el otro, tanto el mercado como el dólar, así que muy atentos a eso. Pero esta es la forma fácil de calcular, o la más básica de calcular el dólar. La que vamos a ver a continuación es un poquito más avanzada, tampoco es que tengamos en cuenta un montón de variables, pero sí estamos utilizando el análisis de otros inversores, los más expertos en la materia y los que mueven el mercado. Así que vamos a ver cómo se hace esto. Para esto me vengo rápidamente a la web de Matba Rofex, que básicamente es nuestro mercado de futuros. Si no sabes lo que son los futuros, no te hagas problema porque no es necesario en este caso. Pero en definitiva, sí, a modo resumido, es lo que especulan que va a valer algo los inversores en un futuro, justamente por eso el nombre. En este caso nos va a interesar el dólar, así que ¿qué es lo que hacemos? Venimos a esta parte donde ves que dice cierre de monedas. El video hoy lo estamos grabando a 25 de abril, vos lo vas a poder adaptar a la fecha en la que vos lo veas, no importa cuándo sea. Ahora, una vez que estoy acá, vamos a hacer un pequeño zoom. Fíjate, yo me voy a ir deslizando hacia abajo, ¿ves que dice DLR 06 2023? Esto básicamente significa DLR es el precio del dólar, o sea, dólar. Luego tenemos 06, este 06 hace referencia al mes, 06 es el mes de junio, y luego, bueno, el año que es 2023. Por lo que si yo me sigo deslizando hacia abajo, fíjate que en un momento llegamos al dólar a diciembre de este, o sea, al 12, mes 12 de este 2023, con un dólar de 498 pesos. Ahora vos dirás, che, pero ¿eso está el dólar hoy? ¿O de qué dólar estamos hablando? Es muy buena la pregunta si es que te la haces, y por eso nos venimos a la web de dólarhoy.com. Una vez acá, fíjate, yo hago de nuevo otro pequeño zoom. El dólar que vamos a estar tomando, o el dólar que estamos hablando en este Matba Rofex, es este que ves acá. El dólar oficial promedio. Ese al que nadie puede acceder, ese es el dólar que toma Matba Rofex. No te preocupes igualmente porque vos decís, che, pará, pero yo no puedo comprar ese. No importa, vamos a calcular el que nosotros utilizamos. Pero primero necesitamos estos datos. Así que vamos a ver el precio de venta, porque yo soy comprador, yo necesito a alguien que me venda, entonces precio de venta 227,58. Este valor, vamos a nuestro Excel, a la parte de dólar futuro y lo vamos a cargar acá. Dijimos 227,58 que como puedes ver ya lo tenemos cargado. A la derecha, como puedes ver, nos pide el dólar futuro. ¿Y cómo lo calculamos o cómo cargamos este valor? Bueno, vamos a la web del Matba Rofex, que es gratuita, no necesitas crearte cuenta ni nada. Acá vamos a agarrar el precio del dólar al mes que lo querramos calcular, que en este caso es diciembre porque es a fin de año, y está a 498. Así que en mi Excel lo cargo en 498, que esto ya estaba hecho. Y a la derecha, como puedes ver, nos indica la suba que va a tener el dólar justamente a fin de año si es que esto se da. Es decir, básicamente lo que nos dice es cuánto especulan estos inversores, que son los que manejan futuros y los que prácticamente manejan gran parte del mercado, cuánto dicen estos inversores que va a estar el dólar a fin de año. Entonces, si ellos aciertan, significa que, lógicamente, tienen probablemente mayor chance de acertar que nosotros si lo calculamos. Ahora, si ellos aciertan, entonces el dólar oficial se va a ir a ese valor. Y para que el dólar oficial suba desde los 200 y pico que está hoy hasta este valor de casi 500, necesita una suba del 118%, que es lo que tenemos acá calculado. Por lo que lo único que vamos a necesitar calcular son estos dos valores. Este Excel, para que vos lo puedas adaptar al momento que vos quieras, lo tenés descargable gratis completamente en la descripción de este video. Ya que estás por ahí, aprovecha a darle un me gusta, a dejar un comentario súper positivo para que sigamos haciendo contenido súper actualizado que te sirva y dándote información gratis. Tenemos ahora en la parte inferior, ves que dice dólar X hoy. Este dólar X hoy básicamente significa que acá nosotros vamos a cargar el dólar que querramos. O sea, puede ser el dólar blue, el dólar CCL, el dólar bolsa, el dólar cripto, el dólar que vos quieras calcular a futuro, ¿ok? Así que para eso, justamente, yo lo que voy a hacer es ir a, nuevamente, dólar hoy y voy a elegir un tipo de dólar. Por ejemplo, podríamos elegir en este caso el dólar blue que está a 495. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me vuelvo a nuestro Excel, actualizamos el número a 495, le damos Enter y con la suba que debería tener en base a lo que ya nos dicen los inversores que va a tener el dólar como tal, vemos que el dólar futuro, en este caso hablando del dólar blue, proyectado de la misma forma que proyectan los inversores que va a subir el dólar oficial, tendríamos un dólar blue por encima de los 1000 pesos. Es decir, el consenso de inversores en Argentina espera que el dólar a fin de año llegue a los 1000
pesos, en este caso un poquitito más hablando del dólar blue. Ahora muy importante porque probablemente me lo pregunten, Ariel, ¿a qué precio pensás vos que va a llegar el dólar? La realidad es que yo no creo que lo dejen tan libre y que no creo que se vaya a números tan pero tan grandes. Si me preguntás a mí, yo creo que más o menos va a rondar los 650, 700 pesos llegando a fin de año. Y vos dirás, ¿y esto por qué? Básicamente porque es una suba de las más grandes que podemos, de las medianas que podemos proyectar, pero teniendo en cuenta que probablemente de alguna u otra forma se busque ponerle un límite a esto, como siempre se hace en Argentina, que ponemos parche tras parche, y acá no estoy hablando de un gobierno en específico, son más o menos todo lo mismo, en el sentido de lo que hacen para frenar el dólar. Así que, en cualquier caso, vamos a ver probablemente algunos parches que traten de limitar la operativa con dólares para, obviamente, que no se nos vaya tan de las manos. Así que, me preguntás a mí, 650, 700 pesos llegando a diciembre de este año. Y acá sí, muy importante, me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión. ¿A cuánto pensás que se va a ir el dólar? ¿O qué pensás que va a pasar con el dólar ya sea en los próximos meses o llegando a fin de año? Porque realmente nos interesa mucho saberlo y los vamos a estar leyendo. Ahora, te preguntarás probablemente qué hacer en este contexto. Mira, hay generalmente dos opciones para los inversores. La primera es comprar básicamente obligaciones negociables, que yo pongo pesos, me pagan en dólares. Esa es una opción, que te vamos a estar dejando un video acá para que lo puedas ver. Y también otra opción es irse a CDRs, así que acá te vamos a dejar nuestro curso de análisis fundamental gratis para que puedas aprender a analizar. Vos elegís qué es lo que más te interesa. Así que desde ya, muchas gracias como siempre inversores, nos vemos en el próximo video.